La verdad no la conozco muy bien, pero supongo que en contra. En contra de la reforma energética, definitivamente. Creo que en contra. En contra. En contra. En contra. ¿En contra? Prácticamente de ahí salen las becas de la UNAM. Sí lo puedo cortar. No, nada. ¿Cómo que no sabes? Ahora sí que del Face, que De videos de YouTube, de YouTube, de YouTube. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues yo fui uno de los tantos estudiantes que vio este video. Y la verdad es que me dio bastante pena ver cómo muchos de nosotros votamos a favor o en contra de la reforma energética, sin siquiera ponernos a revisar un poco acerca del tema. A partir de eso, me animé a hacer una serie de videos que nos ayuden a entender qué es la reforma energética y qué es lo que está proponiendo. Espero que estos videos sirvan para que podamos tener una opinión más informada, pues como estudiantes debemos estar informados para poder debatir con argumentos. En este primer video voy a revisar los datos duros de la situación actual en el sector energético. Todos estos datos son públicos y verificables. Se pueden encontrar en documentos de Pemex, del Instituto Mexicano de Competitividad, el IMCO, de COMEXI, que es el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, también de la Secretaría de Energía, de la Asociación de la Industria Química, la ANIC, y de la Coparmex, que es la Confederación Patronal de la República Mexicana. En fin, todos están disponibles y los puede revisar quien quiera. Primero veremos los datos de producción de petróleo de México. En 2004 alcanzamos nuestro nivel de producción máximo histórico, que fue de 3.4 millones de barriles diarios. A partir de entonces, la producción ha ido a la baja hasta caer a 2.5 millones de barriles diarios que producimos hoy. O sea, en tan solo 8 años hemos perdido casi 1 millón de barriles diarios de producción. ¿Por qué no hemos resentido esta caída de la producción en el presupuesto? Lo que pasa es que en este mismo periodo de tiempo, el precio del petróleo se triplicó. En 2004, el precio del petróleo mexicano era de solo $31 y hoy su precio es de $103 por barril. Si el precio de $31 se hubiera mantenido, la caída en la producción de petróleo hubiera sido gravísima para nuestra economía y estaríamos en grandes problemas. En cambio, si hoy siguiéramos produciendo ese millón de barriles diarios que dejamos de producir y lo vendiéramos al precio actual, tendríamos ingresos adicionales por 256,000 millones de pesos. ¿Cuánto es esto? En pocas palabras, es asegurar el presupuesto de la UNAM durante 9 años. Lamentablemente, hoy estamos perdiendo la oportunidad de contar con esos recursos, debido a que dejamos de producir ese petróleo. Esta caída dramática en la producción podría llevarnos a pensar que estamos invirtiendo menos, pero no es así, es lo contrario. Estamos invirtiendo 3 veces más que hace 8 años en la extracción de petróleo y gas natural. ¿Cómo es que invertimos cada vez más pero producimos menos? Hay una explicación para esto. Las reservas de petróleo de México ahora están en campos que son más difíciles de explorar, lo que le llaman aguas profundas, que está a 3,000 metros de la superficie del mar. Es falso que buscar petróleo y gas en aguas profundas no tenga ciencia, tiene y mucha. Requiere de tecnología de punta y de grandes inversiones de dinero. En aguas profundas, cada pozo que se perfora cuesta entre 150 y 200 millones de dólares. Además, es una industria muy riesgosa financieramente, porque es probable que no se encuentre petróleo o gas natural en las perforaciones. La probabilidad de encontrar petróleo o gas natural está entre el 20 y el 50%. Esto significa que por cada 100 pozos que se hacen para saber si hay o no petróleo y gas natural, se pierden en promedio entre 8.750 y 14,000 millones de dólares en pozos sin producción. Es fácil imaginar que ningún inversionista quisiera arriesgar su dinero. Es un proyecto donde solo él corre todos los riesgos. Sin embargo, esto es lo que está haciendo Pemex hoy. Actualmente, Pemex solo cuenta con los contratos de servicios. Con estos contratos, Pemex contrata empresas privadas, mexicanas y extranjeras,
para que hagan perforaciones en búsqueda de petróleo o gas natural, pero Pemex les tiene que pagar encuentren o no petróleo. O sea, Pemex corre con todos los riesgos por sí solo, pero el dinero que utiliza Pemex en estos proyectos es de todos los mexicanos. Lo estamos gastando así porque no tenemos un esquema de contratos que nos permite compartir los riesgos. O sea, nosotros somos ese inversionista que está invirtiendo su dinero y que asume todos los riesgos en búsqueda de petróleo o gas natural. Esto es un caso excepcional en el mundo. En otros países las empresas pueden asociarse y existen contratos que permiten compartir los riesgos de la industria de exploración y extracción. Así, si las empresas privadas no encuentran petróleo y gas, no se les paga. En cambio, si sí encuentran petróleo o gas, se les paga una parte de sus costos y se les da una parte de la utilidad o la producción, dependiendo de si son contratos de utilidad o producción compartida. Ser un caso excepcional nos impide desarrollar nuestra industria petrolera en aguas profundas. Es una industria que no es fácil. Estados Unidos, por ejemplo, en 2012 perforó 137 pozos de aguas profundas, donde participaron 70 empresas distintas para producir 1 millón de barriles diarios. En cambio, en México perforamos solo 6 pozos, lo hizo una sola empresa y fueron pozos exploratorios, no de producción. O sea, en aguas profundas no producimos ni una sola gota de petróleo ni una molécula de gas. Lo mismo pasa en campos de lutitas. Estas famosas piedras que contienen petróleo y gas en su interior, llamados shale, en Estados Unidos en 2012 se produjeron 700,000 barriles diarios de petróleo y 26.900 millones de pies cúbicos de gas natural en este tipo de campos. Este nivel de producción requirió de un ritmo de perforación muy intensivo. Se otorgaron cerca de 9.100 permisos de perforación de pozos, con la participación de 170 empresas. Mientras tanto, en México, los campos de lutitas son muy similares, pues se trata de la misma cuenca geológica. Pemex únicamente usó 3 permisos, al igual que en aguas profundas. México no ha producido ni una gota de petróleo ni una molécula de gas en campos de lutitas. Esto es porque el marco jurídico actual no le permite a las empresas privadas producir gas natural en México. Sin embargo, hay empresas mexicanas que ante esta restricción han decidido iniciar proyectos de producción de gas en campos de lutitas en Estados Unidos. Por ejemplo, la empresa Newpec, que es subsidiaria del conglomerado mexicano Alfa, cuenta con 300 pozos de extracción de gas y petróleo de lutitas en Texas, con una producción de 7.100 barriles de petróleo diario. De hecho, en el segundo trimestre de 2013, esta empresa anunció una inversión de 17 millones de dólares en Estados Unidos. Esta inversión podría estar haciéndose en México, generando empleos y pagando impuestos a nuestro país. Por eso necesitamos una reforma energética que permita que esos inversionistas inicien estos proyectos en beneficio de la economía mexicana. Ahora vamos a analizar qué es lo que pasa en gas natural. Aquí vemos que en 1997 Pemex producía el 97% del gas que consumíamos, casi todo, o sea, solo importábamos 3%, pero hoy compramos en el extranjero una tercera parte del gas natural que consumimos en México. ¿Por qué no estamos produciendo ese gas natural? Bueno, a Pemex producir un barril de petróleo le cuesta entre 15 y 20 dólares y lo vende a 100 dólares, o sea, tiene una ganancia de 80 dólares. En cambio, producir gas natural le cuesta unos 3 dólares y lo puede vender a 3.50, o sea, solo le ganaría 50 centavos de dólar. Obviamente, Pemex se va al negocio que deja más dinero, que es el producir petróleo. Ahí es donde él invierte. El problema es que el gas natural que necesitamos y no produce Pemex, nadie más lo puede producir. Esto es debido a lo que dice nuestra Constitución
y la ley supuestamente protegiendo nuestra soberanía. Sin embargo, lo que ocurre es lo contrario. Estas prohibiciones de nuestro marco jurídico provocan que nos volvamos más dependientes del extranjero. A pesar de ser un país con gas natural en el subsuelo, no lo estamos produciendo en México y tenemos que traerlo de otros países, pagando el precio internacional del gas más el costo de transporte, y que es más caro que si lo produjéramos en nuestro país. La falta de gas natural suficiente incluso ha provocado las llamadas alertas críticas, donde se le pide a la industria o a las empresas, incluyendo la Comisión Federal de Electricidad, que reduzcan el consumo de este energético. Esto tiene un efecto totalmente negativo para la industria que requiere de gas natural para funcionar y que ponen en riesgo los empleos de quienes trabajan en esta industria. Ante la falta de infraestructura suficiente para traer este gas de Estados Unidos por ducto, donde tiene un precio de $4, a veces hemos tenido que importarlo por buque de otros países para atender a las emergencias de desabasto. Hemos hecho importaciones de gas natural licuado de Qatar, Nigeria e Indonesia, donde llega a costar hasta 3 o 4 veces más caro. La reforma energética constitucional permitiría la participación de empresas privadas en la producción de gas natural. Hoy en día, empresas mexicanas están invirtiendo en Estados Unidos para producir gas natural, porque el marco jurídico actual no les permite hacerlo en México. O sea, las obligamos a llevar sus inversiones allá, a generar empleos allá y pagar impuestos allá, cuando podríamos tener esos beneficios en México. Si estas empresas quisieran producir gas natural en México, hoy no podrían. Por eso necesitamos una reforma constitucional. La reforma energética también permitiría la inversión en transporte, almacenamiento y distribución de gas natural. Así, además de contar con una mayor oferta en este combustible producido en nuestro país, tendríamos la infraestructura necesaria para transportarlo y distribuirlo de forma eficiente. Estas inversiones son fundamentales para que nuestra economía pueda funcionar adecuadamente. Un país que no puede garantizar el abasto de energéticos en un tiempo y a precios competitivos, difícilmente puede competir en el mundo. Luego, vamos a las gasolinas. También vemos que en 1997 Pemex producía el 75% del consumo nacional. O sea, antes importábamos el 25% de las gasolinas, pero en 2012 empezamos a importar el 49%. O sea, la mitad de las gasolinas las compramos en el extranjero, lo que nos hace altamente dependientes. Lo ilógico es que a Pemex le permitimos asociarse en el extranjero con otras compañías para producir gasolina, como en la refinería de Deer Park, en Houston, donde además Pemex está asociada con una empresa holandesa que es Shell, pero no le permitimos asociarse en México y terminamos importando las gasolinas que se producen allá. Si Pemex quisiera construir una refinería con Shell y en lugar de ponerla en Houston decidiera ponerla en Veracruz o en Hidalgo, no lo podría hacer porque la ley no lo permite. Por eso es que necesitamos una reforma energética. En petroquímicos también es una historia similar. En 1997 se importaban 41% de los petroquímicos y en 2012 importamos del extranjero el 66%. El importar este volumen de petroquímicos nos vuelve altamente dependientes del exterior. Esto lo vemos todos los días. 2 de cada 3 botellas de plástico que consumimos están hechas con petroquímicos del extranjero. Lo mismo ocurre con los insecticidas, detergentes, llantas, juguetes, pinturas, bolsas, mangueras, vasos, cosméticos y también los fertilizantes. Todos estos productos y muchos otros más están construidos con materiales que provienen de la petroquímica. Hoy en día estamos importando 2/3 de los materiales debido a las prohibiciones de nuestro modelo actual. En México hoy vivimos una ficción,
nuestro marco jurídico divide entre petroquímica básica, que no está abierta a la inversión privada, y petroquímica secundaria, que sí está abierta. Esta división virtual no coincide en la forma en que se dan los procesos industriales en la realidad, pues aunque una empresa privada pueda participar en petroquímica secundaria, requiere de los materiales generados en la petroquímica básica, y esta petroquímica básica solo puede hacerla Pemex. Sin embargo, Pemex prefiere concentrarse en un negocio más rentable, que es la producción de petróleo. Esto provoca que la petroquímica secundaria sea un negocio prácticamente inviable para las empresas privadas. Por lo tanto, ni lo hace Pemex ni lo hace nadie más en nuestro país, y terminamos importando estos productos. Debido a esta situación, empresas mexicanas ya están invirtiendo en empresas de petroquímica en el extranjero. Por ejemplo, Grupo Alpek, que es una subsidiaria del conglomerado mexicano Alfa. Es propietaria de 5 plantas en Estados Unidos y una en Argentina para la producción de PET, que es ese material con el que se hacen las botellitas de agua y de refresco. Con la reforma energética se permitiría la participación de empresas privadas en toda la cadena petroquímica. Toda esta actividad generaría crecimiento económico y por tanto nuevos empleos que hoy se están generando en Estados Unidos y Argentina. Por último, vamos a analizar una gráfica que puede servir como conclusión de todo esto. Es la balanza comercial de hidrocarburos, o sea, de petróleo, gas natural, gasolinas, petroquímicos, todo junto. Y aquí lo que vemos es que en 1996 éramos una potencia exportadora. Por cada dólar que importábamos del extranjero, nosotros exportábamos $7. Y vemos un cambio dramático porque hoy, por cada dólar que importamos, solamente vendemos $1.6 en el extranjero. O sea, estamos dependiendo cada vez más del extranjero. Como vemos en la gráfica, si seguimos así, en unos cuantos años seríamos importadores netos de energía. O sea, estaríamos comprando más energía de la que exportamos. Esto tiene un impacto en el bolsillo porque los productos que importamos los pagamos más caros aquí y los empleos que se requieren para hacerlos se quedan allá. Como vimos en este diagnóstico, el marco jurídico actual no permite que nadie más que Pemex pueda explorar y extraer el petróleo y gas natural. Tampoco permite la inversión privada en refinación, transporte, almacenamiento y distribución. No puede asociarse como cualquier otra empresa petrolera lo hace en el mundo. Necesitamos una reforma energética para que el Estado mexicano pueda asociarse para compartir el riesgo económico de hacer todas las actividades que ahora hace solo. También podrá compartir tecnología y conocimientos y así tener éxito en la exploración y producción de petróleo y gas natural. Hoy ya Pemex le compra a privados el 30% del gas natural, 49% de las gasolinas y 66% de los petroquímicos, pero los tiene que comprar afuera del país, porque la Constitución y las leyes actuales no le permiten a los inversionistas privados mexicanos o extranjeros producir gas y petróleo, hacer petroquímica o refinación y tampoco transportarlos en México. Esto impide que creemos empleos en México y que haya más crecimiento económico. Por eso es que necesitamos una reforma constitucional para que México pueda ser autosuficiente. Bueno amigos, este fue el primer video de algunos que vamos a seguir haciendo para saber un poco más acerca de la reforma energética que se está debatiendo, para que así los estudiantes y jóvenes en general tengan más elementos para poder tomar una postura. Muchas gracias. Chao.